los invito a prestar atención a tres oportunidades en las que el texto de hoy, tres momentos en los que el texto del Evangelio de hoy dice lo que decían sobre Jesús. O sea, dice lo que decían, la palabra es decían sobre Jesús. El primer decían se refiere a lo que decían sus parientes. ¿Y qué decían sus parientes? Es un exaltado. Traducido, está loco, literalmente. Entonces el primer decían es un exaltado. El segundo decían se atribuye a los escribas venidos de Jerusalén. El primero, los parientes; el segundo, los escribas venidos de Jerusalén. Ellos decían, está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Segundo, decían. Cachito de acusación. El tercer decían aparece más contextualizado, es muy parecido al segundo, pero van a ver que después hay diferencias. Cuando Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo como el único pecado no remisible, dijo esto porque decían, está poseído por un espíritu impuro. Ahí está, los tres decían. El primero de los familiares, el segundo de los escribas venidos de Jerusalén, y el tercero no se especifica tanto, pero se da a entender que son las mismas personas. Escribas venidos de Jerusalén, tal vez otros también. Ahora bien, fíjense que estos tres decían, suponen, estos tres decían, diagnósticos. Jesús es un problema o una enfermedad social, estoy diciendo, es un problema. Para los familiares, Jesús es un problema. Para los escribas venidos de Jerusalén, Jesús es un problema. Y cuando hay un problema, hay que buscar las causas. Eso se llama diagnóstico. Pero nosotros también reconocemos que hay dos tipos de diagnósticos. Hay un diagnóstico presuntivo que después se intenta verificar. El médico cuando te ve, bueno, parece que tenés esto, pero vamos a hacer un análisis. Entonces, para verificar si lo que presumo es real o no. Recién ahí vendrá el diagnóstico definitivo. Acá en estos tres casos, el diagnóstico no es presuntivo, no es bueno, veamos, puede ser que esté loco, que esté poseído por Belzebul, que esté poseído tal vez por otro espíritu inmundo, que eche demonios con el poder del príncipe de los demonios. No estamos aquí ante... Probemos a ver si realmente es así como lo estamos pensando. Ellos dicen, esto es así. O sea, pasaron de la opinión al juicio. Por todo esto, fíjense, yo llamo a esta reflexión con ustedes maledicencias. Maledicencia, digo, significa mal decir mal, decir cosas malas, maledicencias, pero maledicencias que no necesariamente tienen mala intención. Por eso, maledicencias bien intencionadas. ¿Por qué? Veamos el caso de los familiares. Se sienten responsables de que Jesús esté haciendo locuras.
Fíjense que hay un detallecito, por ejemplo, que se dice, no tenían tiempo ni para comer. Si vos tenés un hijo que está trabajando como loco y que no tiene tiempo ni para comer, ¿te preocupás o no te preocupás? Algo no está bien. Si tenés un hijo que se fue al desierto y estuvo 40 días sin comer ni beber, ¿te preocupás o no te preocupás? Si tenés un hijo que encima empezó a predicar por aquí y se comienzan a pelearse con las personas supuestamente bien, ¿no?, con los jueces, con los maestros, con las autoridades, ¿te preocupás o no te preocupás? O sea, es un exaltado, sí, y está, ¿qué hacemos? Y fíjense que los familiares dicen, salieron, no se dice de dónde, presumiblemente de Nazaret, Jesús estaba en Cafarnaúm, son 30, 40 kilómetros, salieron para llevárselo. O sea, salieron para, vení, te vamos a meter en caja porque algo anda mal. Por eso pienso que no había, estrictamente hablando, mala intención, sino confusión. Con respecto a los escribas venidos de Jerusalén, a veces nosotros tenemos un poco la idea de que eran todos malos los fariseos y los escribas, gente mala, ¿viste? Le destilaban veneno por acá y por allá, te miraban y te fulminaban con la mirada, eran unos desgraciados. Y quiero decirles que la mayor parte de los escribas y fariseos eran personas muy rectas, muy obedientes a la ley de Moisés, muy, obedientes, no eran gente que andaba haciendo de mala vida. Cuando aparece este hombre es nuestro Señor Jesucristo, haciendo lo que hace, milagros, pero no solo milagros, milagros también en los días en que no era conveniente hacer milagros, como el día sábado. Y predicando algo que no era lo que estaban acostumbrados a escuchar que se predicara. Dice, a ver, ¿qué pasa acá? De hecho, fíjense que uno de los grandes problemas que ha habido siempre en la iglesia, y no solo en la iglesia, en el mundo judío antes y aún hoy, y en el mundo musulmán también, es el problema de la verdad. Y cuando expresiones que se salen del molde de lo ya establecido o de lo comúnmente aceptado, cuando aparecen expresiones que se salen del molde, las comunidades activan anticuerpos que tienen que ver con la fe. Y esos anticuerpos muchas veces son juicios. Esto es una herejía, esto no es correcto, esto no es así. Y así ocurren divisiones en las comunidades cristianas. El otro día hablaba con un rabino, por ejemplo, y me decía, mire, yo pertenezco a esta rama del rabinato, pero hay otro rabino que yo también conozco, pertenece a otra rama, ellos creen que llegó el Mesías, pero nosotros no. Fíjense, entre los mismos rabinos hay también diferencias y a veces bastante importantes. ¿Cómo no las va a ver aparece Jesús con el lío que hace en medio de, obvio. Por eso no quiero salir del tema de la mala intención. ¿Hay maledicencia? Sí, la hay, pero no necesariamente hay mala intención. Muchas veces hay buena intención. Frente a estas maledicencias, ¿qué hace Jesús?
Vamos a ver las tres respuestas. Primero, frente a los familiares, mi madre y mis hermanos son los que hacen, los que cumplen la voluntad de Dios. Acuérdense, el final del Evangelio termina con esa frase de Jesús. O sea, de repente, la voluntad de los familiares de llevárselo a Jesús, de resguardarlo de su propia locura, esa voluntad es superada por una palabra de índole claramente teologal. ¿Cuál es? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Los invita a los familiares a descubrir que lo que en él está pasando es el nacimiento de algo nuevo, de la iglesia. Y la iglesia está constituida por quienes cumplen la voluntad de Dios. Es una nueva familia. No los invita a excluirse, los invita a incluirse en aquello que Él está poniendo en marcha. Un nuevo movimiento espiritual que somos nosotros, con nuestros defectos, pero somos nosotros. Que es la iglesia, la comunidad de los que tratamos de vivir la voluntad de Dios. Fíjense qué interesante. Frente a un diagnóstico, está loco, un diagnóstico, por decirlo así, médico, viene una palabra teológica. Y ahora vamos a ver que los otros decires, que eran teológicos, frente a estos decires, la respuesta de Jesús va a ser del sentido común. Miren qué interesante, ¿no? Primer decir, acá lo pongo a mi izquierda, a la derecha de ustedes, está loco. Respuesta, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Decir médico, maldecir médico, respuesta de Dios. Segundo, tiene un demonio y obra exorcismo por el príncipe de los demonios. Frente a esta acusación teológica, no es verificable médicamente. Van a ver que la respuesta es razonable, de la razón, no es de la fe. Esta respuesta es de la fe, esta respuesta es de la razón. ¿Qué dice Jesús? Escuchen bien. ¿Ustedes dicen que yo expulso demonios por el poder del príncipe de los demonios? Bien, les digo. Un reino dividido no puede subsistir. ¿Está claro? ¿Por qué Argentina no termina de salir? Una familia dividida, dice también, no puede subsistir. ¿Por qué hay tantas parejas que se separan? Obvio. Entonces, si Satanás se dividió contra Satanás, quiere decir que su reino llegó al final. O sea, lo que ustedes están diciendo es una franca, si no estuviera en la iglesia diría una palabra que empieza con P y termina con Z, pero como estoy en la iglesia voy a decir, es una franca idiotez. Pero la palabra que pensé rima con idiotez, digo para que ustedes la piensen. ¿Se dan cuenta? Una respuesta, pero hay algo más, o sea, tenemos frente a la primera maledicencia una respuesta de fe. Y eso que era una maledicencia humana. A veces es interesante esto también para aprender. Nosotros a veces queremos responder un poco en el mismo nivel. Y a veces uno tiene que tomar distancia y decir, ¿el ataque de dónde viene? Viene de que no comprenden algo. Lo que tengo que hacer es llevarlos a comprender lo que no comprenden, pero no a bajarme al mismo nivel del ataque. Y acá, fíjate vos cómo desarticula Jesús la mentira del argumento de los escribas, por un argumento de sentido común. Porque si él se ponía a discutir cuestiones de teología, a ver, no va a discusiones metafísicas que no hubieran terminado nunca, va al sentido común.
que es el menos común. Pónganse la mano acá, diga, Señor, dame sentido común. Por las dudas, que hoy no abunda, ¿eh? No, 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 no. Diga, Señor, dame sentido común, por favor. Dame. Hay mucha gente que no abunda el sentido común. Bien, bien. Pero termina Jesús con otro argumento, ¿no? Para los que decían, tiene un espíritu impuro. Qué interesante esto, ¿no? Jesús habla ahí del pecado contra el Espíritu Santo y dice, el pecado contra el Espíritu Santo es decir que tiene un espíritu impuro. Y dice de ese pecado, es un pecado que no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Se ha escrito sobre el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, se ha escrito y Jesús ha sido muy parco a la hora de hablar de este pecado. Lo único que ha dicho, al menos acá en este Evangelio, que es porque ellos decían, está poseído por un espíritu impuro. En los otros evangelios todavía es menos lo que dice. Pero en este contexto, el pecado contra el Espíritu Santo es una manera de decir, es un decir. Y quiero aquí que prestemos atención. Hay un decir que puede conducirnos a la perdición eterna. ¿Está claro? Hay un decir, repito, que puede conducirnos a la perdición eterna. Y en última instancia es un decir que pone a Jesús, el Hijo de Dios, del lado del diablo. Y lo hace a él, en nuestra opinión, agente de Satanás. El que dio la vida por nosotros se habría vuelto un agente de Satanás. Y esto es un pecado contra el Espíritu Santo, una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque en última instancia es algo así como un tapón en nuestro vínculo con Dios. No un tapón del lado de Dios, sino un tapón del lado nuestro. Un tapón que nos pone a la defensiva. Yo voy a decir dos formas como ese tapón puede concretarse en nuestra vida. Escuchen bien. Una, yo ya soy salvo. Otra, yo no tengo remedio. Yo ya soy salvo quiere decir, yo 40 años cura, yo ya estoy. Aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Según la tradición cristiana, ese pecado también se lo llama presunción. Es un pecado contra la esperanza. Yo ya. Y ojo que este pecado no es tan poco común y lamentablemente ciertas formas de pastoral en los últimos años lo hemos promovido. Lo importante es que sepas que Dios te ama. Después vos podés hacer cualquier cosa. Si Dios me ama, Dios no va a querer mandarme al infierno. Y esto se los hemos enseñado con no poca demagogia, se los hemos enseñado a los chicos, a los adolescentes y a los jóvenes, y los pibes. A ver, ¿vos te pusiste a pensar por qué razón la mayor parte de los hijos de los agentes de pastoral, que son de mi generación, por ejemplo, más o menos, que tenemos hoy entre 50 y 70 años,
casi ni participan de la vida eclesial y muchos ni tienen fe. Nosotros les hemos vendido un cristianismo re fácil. Más allá de nuestras propias dificultades. Y no hemos tenido pasión por la salvación de nuestros hijos. Dios lo ama y bueno. Pero no me peleé cuando me tenía que pelear con él. No lo confronté cuando vi que iniciaba un camino de muerte. Por las drogas, por el facilismo, por abandonar la oración, por no quiero ir a la iglesia, no. Y después se acostumbró a vivir, se desacostumbró a vivir en la comunidad de Jesús y empezó a vivir en la comunidad del mundo, en donde... Pero como yo ya soy bueno, porque Dios me hizo bueno y Dios me ama, ¿qué problema hay? Ese es... Fíjense que en el fondo ahí hay un pecado, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Uno se puede arrepentir de eso, pero es una blasfemia contra el Espíritu Santo. También es una blasfemia contra el Espíritu Santo el otro extremo, la desesperación. Fíjense, ¿qué es? Por ejemplo, esto uno lo ve en las personas que tienen problemas severos de adicción. Esto es lo que soy, ya soy un borrachín, soy un adicto a las drogas, yo soy esto, soy un adicto al juego, esto es lo que soy. Entonces, no, soy un ladrón, esto me lo encuentro muchas veces en la cárcel, yo soy ladrón, padre, ¿qué quiere? Es esto, mi vida, desde chiquitito vengo robando. No sé hacer otra cosa que robar. Y a veces roban bicicletas para consumir pasta base. Y así están encerrados en un círculo de desesperación. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo lo que está en el fondo. La blasfemia no es que consuma pasta base. La blasfemia son los pensamientos y palabras que nos decimos para justificar un modo de vivir del cual no queremos salir. Es interesante. Gracias a Dios, esta palabra está acompañada dice Jesús, bueno, si uno sale de eso, dice Jesús, y con esto termino, todos los pecados y todas las blasfemias tienen perdón, menos esta, porque es un búnker en el cual el alma se encierra frente al amor de Dios. ¿No es que Dios deja de amar? Y recuerdo esto, un pensamiento de San Martín de Tours. Ustedes saben, San Martín de Tours, creo que es del siglo V, si no me equivoco, IV, es un santo muy antiguo, patrono de la ciudad de Buenos Aires, San Martín de Tours, tuvo varias visitas de Satanás. ¿Y saben qué es lo que hizo San Martín de Tours? Lo confrontó a Satanás. Vos sabés que si te arrepentís, Dios te va a perdonar. Dios puede perdonar a Satanás. Quiere perdonar a Satanás. Ama a Satanás. Nunca lo ha dejado de amar. Dios no deja de amar nunca. ¿Cuál es el problema? La blasfemia contra el Espíritu Santo en la que se encuentra Satanás. Esto es mi vida, yo no quiero. Por eso, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un acto de soberana libertad humana terrible en sus consecuencias, pero soberana libertad humana. Dios nos libre, ¿no? Dios nos libre.